la serie expositiva de Romanos y continuamos con nuestra consideración, por lo tanto, del capítulo 2, del que, como ya recordáis, habíamos sopesado los 10 primeros versículos. Por lo tanto, como recordáis, los dos primeros criterios de los 3 en total de este justo juicio de Dios que Pablo expone en estos 16 primeros versículos de este capítulo. Y recordemos que este juicio, en primer lugar, es según verdad, y en segundo lugar, este juicio es según obras. Y ya matizábamos este segundo criterio, indicando cómo Pablo iba a definir claramente que nadie será salvo por sus obras, sino únicamente por la gracia de Dios en Cristo, por medio de la fe. Pero, queridos hermanos, en el día del juicio, Dios vindicará nuestra fe y al mismo tiempo mostrará el poder transformador del Evangelio a través de las obras de aquellos que realmente creyeron en Cristo para salvar. Esto que estuvimos reflexionando ampliamente en esto último que acabamos de citar. Porque los que de verdad creen, obran. Los que no obran, en realidad no creen. Y hasta aquí llegó el segundo criterio que, como digo, estuvimos considerando en la predicación anterior. Así que ahora el apóstol va a pasar a exponer el tercero de los criterios de este justo juicio de Dios en este pasaje. Y para ello vamos a continuar leyendo desde los versículos 11 al 16 del capítulo 2. Y podéis mantener el mismo título que en las dos predicaciones anteriores, pero ahora ya sí, este es el último criterio, tercer criterio, tercera parte, pero ese título se mantiene similar. Los criterios del justo juicio. Y vuelvo a reiterar, este es el tercer criterio. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículos 11 al 16. Y dice así el apóstol Pablo: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta aquí el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y es que en tercer y último lugar, el juicio de Dios es un juicio sin acepción de personas. Como comienza decretando el apóstol Pablo en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este término que Pablo expone para definir, el tercero de estos criterios del justo juicio de Dios es realmente interesante. El vocablo griego prosopolesía, que se traduce en nuestro castellano como esa formación gramatical, acepción de personas, es una palabra compuesta ya en el koiné, formada por dos vocablos: prósopo, que traducimos a nuestro castellano como rostro, y ese verbo tan utilizado en el koiné lambano, que se traduce como aceptar o recibir. De manera que dicho término, y esto es lo que nos interesa, literalmente significa aceptar el rostro, complacerse con el rostro. En el contexto en el que nos ubicamos en este pasaje, diciéndolo de otra manera, Pablo estaría exponiendo que Dios no juzga por apariencias, Dios no juzga por el rostro. Vosotros recordáis en ese capítulo 16 de Primera de Samuel, y este es un pasaje conocido, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, de Jesé, el padre de David, para ungir al rey que iba a sustituir a Saúl. ¿Qué pasó cuando los hijos de Isaí comenzaron a llegar? Samuel se sorprendió con uno de ellos en concreto, ¿no? Con el primogénito, con Eliab. Diríamos en nuestra tierra que es buen mozo, ¿no? Aparentemente alto, guapo. La mejor opción, como diríamos también coloquialmente, la mayor garantía con el menor riesgo. Pero todo esto tan solo por su apariencia. Y Samuel dijo delante del Señor, y me gusta mucho la traducción que nos aporta la Nueva Versión Internacional aquí en este pasaje, en el versículo 6 del capítulo 16 de 1 de Samuel.
Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Así. Y Dios tuvo que decirle, Samuel, al profeta Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo rechazo. ¿Sabes por qué? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Iba a ser el menor de los 8 hijos de Isaí, que por cierto no estaba en ese séquito que había presentado Jesé a Samuel. Estaba cuidando de las ovejas, el que iba a ser el rey de Israel, el ungido, en este caso por Samuel, para ser el rey de Israel. La gente se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Nuestro Dios no tiene favoritismos a la hora de juzgar a los demás, porque Él no toma en cuenta ese tipo de cosas que nosotros solemos tomar en cuenta al evaluar a las personas. Él no tiene los prejuicios que tú y yo tenemos, que muchas veces afectan a nuestro juicio. ¿Por qué los grandes y fructíferos encuentros de Jesús en su ministerio terrenal fueron protagonizados por individuos despreciados y rechazados por la sociedad? Porque todos ellos, como diría el Señor Jesús a sus discípulos, en ese encuentro con ese ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, todos estos manifestaron las obras de Dios en él. Dicho de otra manera, sus corazones estaban preparados para que Jesús manifestara que era el Cristo, que era el Mesías, y lo manifestara en ellos. En cambio, ese grupo aparentemente más piadoso, ¿no?, más políticamente correcto, esos fariseos, saduceos, ese concilio gobernante judío, Anás y Caifás, nos desvela un vacío espiritual nada fructífero en sus encuentros con Jesús, aunque Cristo se acercó a ellos de manera similar. Recuerda el caso de Nicodemo. Pero ellos no estimaron este acercamiento tan glorioso. Y es que el Señor Jesús ya en su ministerio estaba adelantando solemnemente que estas buenas nuevas de salvación eran para todo aquel que cree, sin acepción de personas, sin dependencia de tu parecer, de tu nación, de tu raza, de tu género. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, un versículo que se ha mal interpretado porque se ha sacado de su contexto y se ha utilizado como un pretexto. Pero el contexto inmediato de este versículo es soteriológico, es referente a la salvación. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O incluso recordáis a Pedro, esta misma línea, que el apóstol Pablo cuando en casa de Cornelio, ese centurión romano, gentil, en Hechos 10:34, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Anda. Y realmente está utilizando prácticamente el mismo término que Pablo emplea en el versículo 11, con quizá algún matiz gramatical diferente. Y es que Pablo está armonizando el mensaje de la gracia de Dios revelado en el Evangelio con el juicio final que estamos viendo en este pasaje. El juicio de ese trono blanco del que hablábamos en el pasaje anterior. Lo que dice Pablo en este último criterio es que de la misma manera que el que se remite a la justicia imputada del Hijo puede estar seguro en su salvación porque ha sido comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios de principio a fin, y aunque no es salvo por obras, este refleja obras que ponen en evidencia la realidad de la fe, y todo esto sin acepción de personas. Aquellos que han rechazado todo lo anterior, que han vivido de una manera inconsecuente a ese beneficio tan extraordinario que recibimos del Padre de las luces, Dios no va a juzgarlos por ellos. Dios no va a juzgar por apariencias, porque sean judíos o gentiles. Él va a juzgar por lo que haya en aquel corazón. Así que a partir de este momento el apóstol Pablo establece dos grupos diferenciados, poniendo como fundamento este tercer criterio del justo juicio de Dios que ya hemos mencionado. Y es que la imparcialidad de Dios no excluye, como vamos a ver, el hecho de que Él tenga en cuenta los diversos grados de luz espiritual que han recibido las personas. Dicho de otra manera, la imparcialidad divina queda manifestada
por cuanto Dios demandará responsabilidad conforme a la luz recibida. Pablo hace mención de dos grupos distintos de pecadores: los que no han tenido la oportunidad de conocer la ley de Dios. Este es el primer grupo de pecadores que Pablo referencia como los que sin ley han pecado, la primera parte del versículo 12, y segundo grupo, los que han tenido ampliamente esa oportunidad, que Pablo referencia como los que bajo la ley han pecado. Versículo 12, la segunda parte, que relacionaremos con el versículo 13. Por supuesto, cuando Pablo se refiere a la ley, esto lo dejamos claro ya desde el principio, él está hablando acerca de la ley dada por medio de Moisés, la ley mosaica, al pueblo de Israel. Así que los que están sin ley, por ende, son los gentiles, como no puede ser de otra manera. De hecho, en los versículos 14 y 15 Pablo va a hacer un paréntesis, pues vamos a encontrar una explicación parentética del apóstol Pablo, justamente para aclarar las normas de juicio que regirán en el caso de los gentiles. Así que uniremos la primera parte de este versículo 12, que está hablando obviamente de los gentiles, con estos dos versículos 14 y 15, porque es un todo. Estamos hablando del primer grupo. Y esto nos llevará al clímax de esta sección en el versículo 10. Yo sé que la estructura es compleja de este pasaje. Exegéticamente es complejo. Mi intención no es exponeros aquí una disertación teológica, sino encontrar lo que hay en el fondo de cada uno de los pasajes de esta epístola, que no es otro que el Evangelio, porque es un tratado evangelístico. Entonces el apóstol Pablo, aunque veamos quizás un pasaje un poco enrevesado, mi intención en esta mañana es que lleguemos, como digo, a ese núcleo evangelístico que claramente Pablo expone en este pasaje. Entonces vamos a ver si podemos llegar a buen puerto, ¿no?, en esta mañana a la hora de acercarnos a este pasaje. Así que observamos en primer lugar este primer grupo definido por Pablo en el versículo 12, en la primera parte de este versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y como ya hemos dicho, por un lado están los sin ley, es decir, todos los que no tienen conocimiento de la ley de Cristo. Los tales, dice el apóstol, no van a ser juzgados conforme a la ley mosaica, pero sí conforme a la ley natural. Esto tiene que sonar porque ya estuvimos hablando de dos tipos de revelación: la revelación natural de Dios y la revelación especial de Dios, la revelación escrita. Y es que Dios se ha manifestado para ellos en la naturaleza lo suficiente para impulsarlos a adorarle y reconocerle como Dios. Recordad ese versículo 20 del capítulo 1, que ya estuvimos considerando, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, no hay defensa, son anapológetos, no tienen apología, no tienen defensa para decir algo en contra de una evidencia tan notable, de un creador en la creación. Y Pablo pretende dar respuesta en este pasaje a esa pregunta que quizás muchos nos hemos hecho con respecto a aquellos que nunca han escuchado de las buenas nuevas. Bueno, ¿y qué ocurre con las personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Acaso se van a condenar por no creer en un Jesús del cual nunca han oído? Pobrecito. Mira, hermano, Jim Elliot, y yo creo que conocemos la biografía de este misionero estadounidense, por eso no voy a hacer referencia en esta mañana a su biografía por amor al tiempo. Jim Elliot no fue a predicarles a los Aucas, y en concreto a una tribu tremendamente violenta y equivocada en sus creencias porque eran unos pobrecitos. Jim Elliot fue a predicarles porque estaban tremendamente perdidos en su interpretación de la revelación natural de Dios y ni consideraban al Creador. Jim Elliot fue a establecer en sus corazones el mejor mensaje que podrían escuchar en toda su vida, el mayor regalo que nunca podrían imaginar, porque como él mismo decía, no es necio el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Y perdió su vida en el intento de predicar de aquello que una vez obtenido en arrepentimiento y fe, no por nuestros méritos, nunca vas a perder. Y hermano, no estamos hablando tan solo
de tribus totalmente escondidas del Amazonas, o asentamientos africanos o de otros países que son ajenos a todo contacto externo del mundo contemporáneo. No tan solo, es que esto llega a nuestros días. Porque incluso en el día de hoy, con la mayor capacidad que poseemos para distribuir la palabra de Dios en los diversos idiomas del mundo, las impresionantes técnicas y medios de comunicación que hay disponibles para la predicación del Evangelio, la mayoría de las personas, desgraciadamente, en el mundo actual nunca han recibido enseñanzas claras de la Biblia. Y mucho menos han captado un conocimiento claro de sus verdades que conducen a la salvación. Por eso nuestro imperativo es claro: predicar a tiempo y fuera de tiempo. No obstante, aquellos sin ley, sin un ejemplar de la Biblia, que nunca han considerado el decálogo, que nunca han considerado la revelación escrita de parte de Dios, sí que poseen y contemplan la revelación natural de Dios en su creación, así como vamos a ver en el versículo 15 el testimonio del bien y del mal en sus corazones y conciencia. Por lo tanto, al vivir ajenos a esta revelación, el apóstol Pablo dice que son culpables y responsables. Por esas razones que también perecerán, aunque sin ley. Y Pablo emplea el vocablo apolum para referir el término en nuestro castellano perecer, que tiene que ver más con destrucción que con aniquilación, porque este versículo también se ha tergiversado, se ha hecho una exégesis muy ligera, para decir algo que el apóstol Pablo no está diciendo. Básicamente el apóstol se refiere a lo que se arruina y no puede utilizarse más para su propósito designado, el mismo término que el Señor Jesús emplea para hablar de los que son lanzados al infierno. Mateo 10:28, cuando le dice a sus discípulos: temed más bien a aquel que puede destruir, y tenéis el mismo término que emplea Pablo, el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, hablábamos de un paréntesis, ¿no?, que se relacionaba con este primer grupo. Pablo va a ahondar en el juicio hacia estos gentiles paganos, en este paréntesis, que como hemos dicho realizan los versículos 14 al 15, y que vamos a casar con esta primera parte del versículo 12 para que obtengamos una comprensión correcta y leal de lo que Pablo nos está presentando aquí acerca de los sin ley. Así que vamos a leer de nuevo los versículos 14 al 15 para mantener esa línea. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que existen 4 razones por las que se pierden los gentiles paganos en base a toda esta sección que estamos considerando. La primera parte del versículo 12 y estos 2 versículos 14 y 15. El primero de ellos, ya lo hemos señalado, su rechazo del conocimiento que tienen de Dios a través de su creación les condena. Lo hemos visto en la primera parte del versículo 2. Segundo, como el apóstol advierte ahora, su conducta, basada en el conocimiento de las obras de la ley escritas en sus corazones, también les condena. Y para llegar a ese punto, el apóstol ha estado argumentando en todo el versículo 14 que el hombre que no tiene la ley, como la tenían los judíos, hace por naturaleza lo que establece. Vamos a entender esto. Es evidente que los pueblos gentiles desconocían en su gran mayoría la ley escrita. Por tanto, Pablo nos está refiriendo al cumplimiento de las demandas de la ley, toda su extensión, pero el hombre ha sido creado por Dios como un ser moral. No somos animales. Por lo tanto, ha sido creado, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26, a su imagen y semejanza, con capacidad interna para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y Pablo afirma que estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque desconozcan la ley escrita, se convierten para ellos mismos en ley reguladora de sus actos morales. Mira, hermano, a través de la historia ha habido muchos incrédulos que han sido honestos en sus negocios, han sido respetuosos de sus padres, fieles a sus cónyuges,
responsables con sus hijos, generosos con los necesitados. Cosas todas muy buenas y que se elogian en la palabra de Dios. De hecho, irónicamente es que algunos de este grupo sin ley cumplen las demandas morales de la ley divina, mientras que otros que la tienen en sus manos no la cumplen. Son desobedientes a ella. Y es que el hecho de que esas personas hayan hecho cosas buenas, sabiendo que eran éticamente buenas, prueba que tuvieron conocimiento de las obras de la ley de Dios que estaban escritas en sus corazones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con la obra de la ley escrita en su corazón? Tenemos que explicarlo bien, obviamente. Si los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, versículo 14, es porque primera parte del versículo 15, Dios ha escrito en sus conciencias la obra de la ley, siendo para ellos la norma de conducta por lo que son responsables de sus actos. Esto quiere decir que todos los hombres vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que exige la ley. Por eso que Pablo usa la expresión las obras de la ley. Y es necesario entender bien que Pablo no está diciendo que la ley está escrita en los corazones de estos gentiles paganos. No, porque tan solo en el creyente la ley está escrita en el corazón. Esto es una promesa del nuevo pacto. Jeremías 31:33. Lo que está escrito en el corazón de todos los hombres son las obras de la ley. Lo que exige la ley, lo que ordena la ley. Eso fue estampado en el corazón de todos los hombres porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos animales, vuelvo a repetir, somos seres racionales, por mucho que quieran decir en este mundo. Mira, amigo, que nos escuchas en esta mañana. Y escucha bien, tu corazón tiene una huella indeleble. Como un muy querido hermano expresaba, tiene forma, como si fuera una pieza de puzzle. Dios te ha creado para que le glorifiques, para que le ames, para que le sirvas. Tú puedes intentar encajar ahí diferentes piezas de puzzle. Inténtalo. Dinero, la fama, el deporte, el juego, la pornografía, las drogas. Pero el hecho de que te percates en esta mañana de que aun con calzador esas piezas no encajan, porque todo eso no te llena, te lleva a estar incluso más deprimido en lo terrenal, te lleva a una consideración errónea del propósito para el que fuiste creado. El hecho de que no exista una sociedad, por ignorante que sea, donde los hombres no posean ese sentido innato que los lleva a aprobar lo bueno y a condenar lo malo, esta consideración del hombre es únicamente debido a que fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Sabes la única pieza que encaja ahí? Cristo. Tú puedes intentarlo, pero solo Cristo te va a llenar. Y no olvides eso, hermano, cuando tú le prediques el evangelio a alguien. No olvides que tú tienes un aliado en el interior de esa persona, aunque él o ella no lo quiera reconocer. Y eso nos lleva a la tercera razón de por qué se pierden estos gentiles paganos. Y es que estos son condenados debido a la conciencia. Los gentiles que no tienen el privilegio de conocer la ley de Dios tienen un testimonio acerca de la ley dado por su conciencia. Segunda parte del versículo 15, dando testimonio a su conciencia. Tenemos una conciencia, un tribunal interior. Y leyendo recientemente vi como una anécdota que creo que puede ser reveladora en este mundo. Hay una tribu en África que tiene una forma muy extraña de buscar al culpable cuando se produce alguna denuncia interna. Ellos toman un cuchillo, lo calientan, ponen a todos los acusados en fila, les hacen sacar la lengua y le ponen el cuchillo en su lengua. Porque ellos saben, o creen saber, que el culpable va a tener la boca seca por su complejo de culpa. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que le va a quemar más que al que no es culpable. Bueno, es una forma rara de buscar el culpable. Un poco rara, ¿no? Pero hermanos, fijaos cómo ellos entienden que el complejo de culpa te impacta, te afecta. Tú tienes una conciencia que sí, se puede insensibilizar, pero eso no te exime. Que cuando resistas mucho esa conciencia consigues
insensibilizarla, eso no niega la realidad de que todos nacemos con ese tribunal interior. Y en cuarto lugar, los gentiles paganos se pierden a causa de la atención que hayan prestado a sus propios razonamientos, que constantemente, dice Pablo, están acusándoles o defendiéndoles. Última sección del versículo 15, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Obviamente esta facultad natural está íntimamente relacionada con la anterior, con la conciencia, porque la conciencia incide sobre el razonamiento de los hombres para acusarlos o defender, para aprobar o reprobar la acción. Todos los seres humanos, ya leímos en el versículo 32 del capítulo 1, tienen una conciencia moral, que discierne que lo malo debe ser castigado y lo bueno debe ser recompensado. Y venía a mi mente también otra anécdota que creo que nos puede ayudar. Yo era bastante pequeño, tendría unos 6 o 7 años, y vivíamos todavía en Bailén. Bajamos un día a comprar al supermercado, cerca de donde vivíamos, y en ese supermercado había una tableta de chocolate blanco que a mí me gustaba mucho. Yo no sé si esto había pasado por mi mente antes, pero yo en ese momento dije, yo voy a cogerla, no voy a decirle nada a mis padres porque me van a decir, Pablo, hay muchas cosas en casa, vamos a comprar un chocolate. Me la voy a guardar y me la voy a llevar. Después de aquello yo no recuerdo haber tomado algo que no fuera mío porque aquello me impactó realmente. Pero yo llegué al estante de esas tabletas de chocolate blanco, la cogí, la abrí, la mordí, y yo me metí esa tableta de chocolate blanco en mis pantaloncitos, me bajé la sudadera y aquello no se dilucidaba por ninguna parte. Y bueno, la compra no era muy grande, pero yo recuerdo que aquello tardaba mucho. La compra más grande de mi vida, ¿no? Además, todo el mundo que me miraba, yo tenía por seguro que sabía que había cogido la tableta, ¿no? Yo estaba mirando a todo el mundo y yo sabía que lo sabía. No lo sabían, ¿no? Pero yo estaba muriéndome por ahí. Y finalmente salimos de ese supermercado y en ese lenguaje no verbal que tan bien captan los padres de los pequeños. Seguramente mi padre vio alguna muesca en mí que no encajaba. Como yo era muy pillo, mi padre dilucidó claramente que aquí había algo que no encajaba. Y efectivamente esa tableta salió a relucir. Y yo no sé después qué haríamos, supongo que la devolveríamos, pero hay una consecuencia muy grande y mis padres fueron muy consecuentes y yo les agradezco aquello. Pero yo recuerdo todo aquello porque yo me estaba muriendo hasta el momento en el que yo no saqué esa tableta. Y a mí me gustaba mucho, Yo, daba por esa tableta de chocolate blanco, pero yo había cruzado un límite, había cruzado una línea. Yo sabía que aquello estaba mal, tenía muy poca edad. Pero hasta que yo no dije, esto lo he hecho mal, estaba realmente oprimido por mí. Para que veáis que este árbitro interno, la ley de la conciencia está más que presente en el corazón de todo hombre desde que somos muy chiquitos. Así que por esas 4 razones profundas, ninguna persona puede sostenerse en pie sin culpa ante el juicio de Dios. El hecho de que no se hayan vuelto a Dios demuestra que no vivieron a la altura de la luz que Dios les dio. Y esto nos lleva al segundo grupo, ¿no? En segundo lugar, este otro grupo definido por Pablo en la segunda parte del versículo 12 que íbamos a unir con el versículo 13, porque son consecutivos en la exposición grupal de Pablo. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 12, la segunda parte, y versículo 13. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como no puede ser de otra manera, son los judíos, aquellos a quienes el Señor había confiado mucho más, los que el apóstol confronta a continuación, declarando que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Mira, hermano, la persona que no ha tenido el beneficio de conocer la ley de Dios va a ser juzgada conforme a su conocimiento limitado de Dios. Pero la persona que tiene acceso a la ley de Dios, esa va a ser juzgada según su mayor conocimiento acerca del Señor. Mira, hermano, amigo, todo grado de sufrimiento en el infierno va a ser horrible. Pero aquellos que recibieron más luz de las Escrituras y aún así las rechazaron, esos van a recibir mayor condenación. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará. Dice el Señor en Lucas 12, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es por eso que en una ocasión el Señor Jesucristo habló palabras tan duras contra Corazín, contra Betsaida, contra Capernaum, ciudades judías de Galilea. Porque sabéis lo que pasaba, ellas no solo conocían la ley, sino que también tuvieron el privilegio de escuchar y ver las enseñanzas del mismo Jesús, de contemplar sus milagros, y aún así no se arrepintieron. Y sabes, hermano, lo que dice Cristo. Y son palabras fuertes, pero necesarias. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, ciudades fenicias, y aún para Sodoma, ciudades paganas, que para vosotras. Son palabras tremendamente duras, pero escucha bien, amigo, que nos acompañas en esta mañana. Los idólatras y los sodomitas recibirán un castigo más tolerable que aquellos que crecieron en una iglesia, escuchando la palabra domingo tras domingo, que escucharon hablar acerca de Jesús y aún así lo rechazaron. Y estas palabras van también para los jóvenes en esta mañana. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice Pablo en el versículo 13, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Pablo no emplea aquí el término griego usual para referirse al oír, utiliza más bien la palabra croates, que se aplicaba a los que se ocupan en escuchar, con mucha atención. Y aquí la idea es muy parecida a la de un estudiante universitario. Yo recuerdo que algunos de mis compañeros iban a algunas de las asignaturas de mi carrera tan solo de oyentes. Nosotros los mirábamos y decíamos, casi que los envidiábamos, ¿no? Porque estaban eximidos de todas las prácticas, de todos los trabajos semestrales, y hombre, por supuesto, de la evaluación final, ¿no? Que nos hacía temblar. Lo que Pablo está diciendo en este texto es que Dios no tiene oyentes en su clase, por muy atentos que estén. Todos serán evaluados conforme a lo que aprendieron y pusieron en práctica, no simplemente porque estuvieron muy atentamente allí cuando se impartió la materia. Y es lo mismo que nos enseña Santiago en su carta, en el capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra, el mismo término que emplea Pablo en Romanos 2. Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, mirando atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Dice nuestro hermano John MacArthur que el problema es que Dios no reconoce a meros asistentes o a oyentes y espectadores pasivos de su palabra. Cuanto más escucha una persona su verdad, más es responsable de creerla y obedecerla, a menos que haya obediencia de su parte. Cuanto más oiga la palabra, mayor será su juicio. Pero por otro lado están los hacedores de la ley, los que acuden a Dios por fe y por arrepentimiento, como dice Pablo al final del versículo 13, dándose cuenta de que les resulta imposible guardar su ley apartados de Él, y que el conocimiento de ella les ha dado una mayor obligación de obedecerla. Los verdaderos hacedores de la ley de Dios son los que vienen a Jesucristo por fe. Porque el propósito de la fe, de la ley, consiste en llevar a los hombres a Cristo. Esto lo dice Pablo claramente a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24 de su epístola. A estos Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro paidagogos, vocablo del que procede nuestro término en castellano pedagogo, por eso suena tanto fonéticamente. Ha sido nuestra institutriz para llevarnos a Cristo. Y después que han venido a Él por fe, sus vidas obedientes dan muestra de su relación salvadora con Él y del hecho de que serán justificados. Y cuidado, porque aquí, como ya hemos dicho y hemos recalcado en otros momentos, la idea no es que obedecer la ley produzca de por sí la justificación. Porque Pablo enseña claramente que la justificación viene únicamente a través de la fe. Y en el capítulo 3 vamos a tener mucho tiempo para aclarar. Más bien, el apóstol Pablo aclara que los justos demostrarán serlo por la prueba que dan al cumplir la ley santa. Y esto nos lleva por fin al clímax y conclusión de este hermoso pasaje. Y es que este tercer criterio del justo juicio de Dios será llevado a cabo, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Jesucristo es el juez.
ante el cual comparecerán todas las naciones en aquel día. Y no habrá que llamar testigos que testifiquen a favor o en contra de ese tribunal, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él conoce todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nada quedará en oculto aquel día. Cristo juzgará los secretos de los hombres. Es por eso que David le aconsejaba a su hijo Salomón, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, un versículo muy sublime para el corazón del creyente, que sirviera al Señor de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende toda intención de los pensamientos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor lo sabe todo, dice el autor a Hebreo. Nadie podrá presentar en aquel día ninguna coartada que le permita evadir el castigo que merece. Pero mira, hermano, y esto nos tiene que llenar de tremenda esperanza. Y con esto prácticamente quiero terminar y tomarlo como conclusión. Es esperanzador saber que nos presentaremos delante de un pueblo que en su primera venida asumió la postura de un siervo para morir en una cruz por nuestros pecados. Pero ahora mismo Él está abogando por nosotros en lo presente. Él es juez y abogado al mismo tiempo. Pero no solo eso, y aquí viene la mejor parte. Y es que Él transforma a todos los que Él salva por medio de la fe. Los justifica, los santifica y los capacita para hacer buenas obras y para obedecer sus mandamientos. En el día del juicio, Él mismo se encargará de recompensar a los suyos por todo aquello que hicieron para su gloria. Así que cuando Pablo habla de los secretos del corazón, de los secretos de los hombres, esto es una moneda de doble cara. Porque para los impíos, todos los secretos e intenciones paganas de su corazón, eso va a salir a flote. Todo este misterio de la iniquidad que tanto nos cuesta dilucidar, ¿no? Toda esa tergiversación que decimos siempre, algo se está cociendo. Sí, seguramente, porque Satanás se está ocupando bien en él, eso te lo aseguro. Pero eso va a salir bien. Y tan solo un atisbo de su luz, dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, tan solo un pequeño haz de luz será suficiente para vencer a todo ese misterio de la iniquidad. Pero lo que tú hiciste como hijo de Dios en secreto para la gloria de Dios, que nadie vio, también saldrá. Cuando estemos delante del tribunal de Dios, los que fueron de verdad justificados, primer criterio, y recordad, según verdad. Los que tienen obras que evidencian la fe, segundo criterio, según obras. Los que hayan sido iluminados por la gracia de Dios y hayan sido pequeñas luces que alumbren en las tinieblas de un mundo caído en pecado para iluminar a otros. Todo esto sin acepción de personas. Tercer criterio. Allí estará nuestro abogado diciendo, yo pagué por los pecados de ellos. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo pagué por los pecados de ellos. Pero ahora llegó el momento de la recompensa y yo quiero coronar a todos aquellos que vivieron para mi gloria y que hicieron ministerios en secreto, ministerios no visibles pero que glorifican a Dios. También esos secretos serán revelados porque el juez será nuestro abogado. Mira, amigo que nos escuchas, la realidad del juicio final es un aspecto esencial del Evangelio. Por eso Pablo aporta esta conclusión al versículo 16, según mi Evangelio. Si no hubiera un juicio final cuando termine la historia humana, no habría razón alguna para que hubiera Evangelio. Sin la realidad del juicio final, la muerte de Cristo en la cruz no tendría ningún sentido. No habría gloria en esa cruz, sino una profunda tragedia. Porque tendríamos que llegar a la conclusión de que esa muerte fue completamente innecesaria. Tú deseas comprobar en esta mañana la seriedad de las consecuencias de rechazar a Cristo. Tú deseas comprobar la realidad de que hay un infierno. Mira a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir por el pecador que le reconoce como su Salvador, porque esto es muy serio.
Por eso el apóstol Pablo dice mi evangelio, porque esto es lo que ha hecho de un fariseo shamaíta un apóstol para los gentiles. Ese ha sido el punto de inflexión del apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. Y había sido poder de Dios para salvación de Saulo de Tarso y convertirlo en un hombre con una encomienda apostólica preciosa. El Hijo de Dios se hizo hombre y luego se humilló hasta lo sumo, muriendo en esa cruz porque no había otra manera de satisfacer la justicia de Dios. Solo Dios podía salvarnos de la ira de Dios, llevando esa ira en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y es sobre la base de esa obra de redención que hoy se nos ofrece en el Evangelio, perdón y vida eterna por medio de la fe. Nadie será salvo mientras trate de ganarse la salvación haciendo buenas obras. Pero en el día del juicio final, la gloria de Cristo será manifestada en todo su esplendor cuando veamos en la presencia de Dios, y lo veremos, a una multitud de hombres y mujeres de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, evidenciando el poder del Evangelio en sus vidas a través de sus buenas obras y su obediencia evangélica a los mandamientos de Dios. Amigo que nos escuchas, ¿de qué lado estarás tú en aquel día? ¿Del lado de aquellos que vivieron para su propia gloria, haciendo su propia voluntad? ¿O del lado de aquellos, como dice nuestro hermano Suger Michelin, que levantaron a tiempo una bandera blanca de rendición para deleitarse en servir, amar y obedecer a ese Rey lleno de gracia y bondad, que voluntariamente se hizo hombre para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte? ¿De qué lado estás tú? Y de verdad sé muy consecuente con la respuesta de esta mañana. Si el Señor ha estado tocando tu corazón en esta mañana a través de este pasaje, yo te invito a que vengas a Cristo, amigo mío, que te refugies en su gracia, porque en Él hay perdón y vida eterna para todo aquel que a Él sea la gloria en esta mañana. Amén.